Listo, ya está aquí. Perfecto, ahí está grabando. Bien, a ver, habíamos hablado un poquito de Nietzsche. De hecho, el libro de Rousseau tiene Ajá. ese nombre, ¿no? Hechos e interpretaciones. Haciendo alusión de que quizás nos movemos más en base a las interpretaciones que a los hechos mismos. Sí. Sí, Pero, pues, pero me gustaría que me sacaras de una duda a ver. antes de continuar. ¿Esto no sería una variación de la visión platónica de que todo corre en nuestra mente, todo corre tiene como fundamento los ideales, los pensamientos, los símbolos? ¿No es un platonismo llevado a un extremo un poquito más sofisticado? Pues no me lo parece en ese Ujú. sentido. Si la lectura tradicional de Platón eh, implica separar mucho la idea de las cosas mismas, pues Ujú. no. Eh, el aporte de Platón, y esa sería la parte que yo le vería pues un lugar a Platón ahí, sí, ciertamente, pero no en ese, vamos a decir, en ese punto en donde ya su ontología y empieza a ser un franco idealismo por esa Ajá. separación. Sí, Pues yo sí, creo sí. que ahí en la comprensión simbólica, yo creo que ahí Platón ya no estaría presente. Ujú. Yo creo que por ahí iría el asunto. Ahora, en esa exigencia que ya, bueno, el mismo Sócrates se la alega a Platón de pasar de la doxa a la episteme, Ujú. de superar, lo va a referir así, lo va a referir así Platón, superar eh, pues el ámbito de la, ¿cómo se llama? De lo superficial. Ok, sí, sí. Eh, es interesante que el mito de la caverna de algún modo implique eh, tanto la enseñanza que o le da más orden, ¿verdad? A la enseñanza que ya le deja Sócrates, y luego al fin, pues también está en alegoría la suerte del filósofo, que fue la suerte de Sócrates. Pero bueno, en la comprensión, habría una presencia de Platón, pues hasta ahí. Ujú. Eh, También un enfoque o puede verse en un sentido platónico si el símbolo, o luego también diría Beuchot, el icono, nos hace profundizar en la realidad, En la pues esencia. sí, digo, me parece que el legado platónico es una invitación perenne y creo que actual hoy más que nunca, de saber de querer profundizar, ¿verdad? Sí. No quedarnos en el mundo de la apariencia, diría Platón. Ajá. Yo creo que Este, ahí, si me permites, Jesús, que recuperamos un poquito pues la presencia de Aristóteles también en cuanto a la búsqueda de la esencia. O sea, él va más allá de las apariencias.
que es lo que pudiera parecer que afirma Platón, sino que las apariencias o el mundo de, de los ideales están suscritos al mundo real, y el mundo real está sostenido por lo que le da esencia, el soporte ontológico, pues. Y ahí necesariamente requerimos de una metafísica. Sí, vamos a ver, Platón va a suponer que los sentidos nos engañan y Mm, entonces nuestro modo, las percepciones que tenemos del mundo, de las cosas, en tanto que dependen de los sentidos, pues usa esta metáfora, ¿verdad? De que nosotros lo que percibimos son apenas sombras de la realidad. ok, Las percepciones sensibles son sombras de la realidad. lo que Y menciona Maquiavelo. Aristóteles, pues el principio que nos lega precisamente oponiéndose a Platón es que nada hay en el intelecto que primero no haya pasado por los Pasa por los sentidos. sentidos. Ujú, De ujú, manera que, pues obviamente ya no va a existir ese innatismo platónico que yo lo veo más en un nivel psicológico ok, que propiamente filosófico. Ese innatismo, bueno, también subrayo que sería, que estaría como en un nivel de psicología filosófica, ¿no? Por decirlo ok, así. Pero la mente en la lógica de Aristóteles eh, supone que es una tabula rasa, ¿no? Y entonces, conforme se va conociendo, pues entonces vamos haciéndonos de ideas. Eh, de manera que lo esencial que no cabe en las cosas para Platón, pues la diferencia con Aristóteles es que la esencia se individualiza y entonces ujú, viene todo el edificio metafísico claro, ¿no? que va a tener sus bases, eh, pues el primer binomio de ese edificio pues va a ser el de acto y potencia, Ujú, eh, que es pues obviamente con su observación del movimiento. Entonces, luego en ese análisis ontológico que hace Aristóteles, viene un segundo binomio que es el de la materia y la forma. La forma que puede tomarse como sinónimo de esencia, de substancia más bien en sustancia, Aristóteles. sí. Así lo menciona en metafísica. Sí. Eh, Ahora, la forma para distinguirla de la substancia, pues es lo que da una perfección al ente para que sea lo que es. Y Padre. la Ajá, materia, pues es lo que va a ser, se define como principio de individuación del ente. ujú, ujú, ujú. Entonces, allí va construyendo este edificio, De, ¿no? de concretización, ¿verdad? Sí, se Quien, construye ese edificio mediante estos binomios, acto-potencia. quien canta es el cantante, quien se manifiesta es el manifestante, quien preside es el presidente. Ahí está el juego que hace con esta desinencia ente, Ujú, que claro que es de la misma raíz onto,
que es el ser, pero pues este es el ser en acción, ¿no? La acción. El ser se Pres- define en el hacer. Presidente, pues es el que realiza la acción de presidir. Pasa de potencia a acto. Sí, sí, el ente pues existe primero como posibilidad hasta que Ujú, se actualiza y es interesante cómo llega a terminar la potencia como más importante todavía que el acto, porque el acto es ya determinado y la potencia siempre es posibilidad. Y ujú. es una posibilidad determinada por la esencia, la sustancia. Entonces, se va a Entonces, levantar. déjame hacer un paréntesis en lo que estás platicando. Estamos platicando más bien. Y justamente ahí en la frontera donde se queda Platón, para no quedarnos únicamente con esto que es subjetivismo puro, hablabas de lo psicológico, es que cuando llega Aristóteles, exhibe una conexión lógica con las circunstancias externas, y como tú mencionas, y que decía Aristóteles, nada pasa al pensamiento de no ser, o no se construye nada al pensamiento, de no ser con los datos que aportan nuestros sentidos, lo que nos habla de una realidad externa concreta y específica que está allá afuera, la cual es cognoscible, cosa que Platón no consideraba. Bien, y fíjate, viene a colación esto que te pregunto y que te comento, Jesús, porque me parece que esto es hermenéutica pura, es pasar de la circunstancia leída como texto, del objeto leído como texto, a la esencia, al significado profundo de las cosas, lo cual nos hace saber que el mundo real objetivo está sostenido por esencias y que no se conoce algo hasta que no se genera una interpretación real de lo que hay abajo de la superficie, que no solamente es cuestión de conocer a través de los sentidos, sino conocer, como tú lo dijiste hace rato, a través de un proceso de comprensión, de capturar la esencia o significado profundo que subyace a las cosas que percibimos. Por eso metí a Platón y un poquito subsiguientemente a Aristóteles. Sí, creo que lo comentábamos en el primer video que hicimos. Eh, ¿Cómo se llama esta parte en Aristóteles, en el órgano, en la lógica de Aristóteles, que pues comprende la lógica, las tres operaciones lógicas mentales? La primera, que es el concepto, y luego la relación de conceptos me va a conducir al juicio, y es la segunda operación mental. ¿Ok? Y en griego, esa parte del órgano, pues de hecho se llama perihermeneias, Ujú, acerca de la interpretación. De manera que mm, el fin, el objeto, dicho en este lenguaje clásico aristotélico, el objeto de la educación en el ámbito epistemológico, conceptual, en ese, pues sí, en ese ámbito, esa sería la palabra, es la ujú, formación del juicio. ok. Y esa formación del juicio, pues donde tenemos, insisto, donde tenemos el manual, ¿verdad?, de la formación del juicio, pues está ahí. Y eso es, así es como lo denomina Aristóteles en griego, es perihermeneias, es hermenéutica. Ah, ok, ahí está, ahí está. Es, Ok. y esa formación del juicio hace que luego de toda la abstracción y ahora comprensión podamos
decir de modo afirmativo o negativo lo que son o no son las cosas, ¿no? Eh, Ok. eh, pues conduce a esa certeza, ¿no? Ujú. Cuando tú estabas hablando de juicio en referencia a Aristóteles, Ajá. estamos hablando de una conclusión, Bueno, más que de una valoración. eh, eh, es que la conclusión no entraría en el terreno del juicio, porque ahí nada más afirmamos o negamos algo de algo. ¿Ok? Más bien el proceso del raciocinio compete a la tercera operación mental, pues es la que ya nos va a conducir a la pues relación de juicios que en este caso van a pasar a tener eh, de hecho cambian de nombre, van a ser premisas, Premisas. Ujú, porque ahora ujú. estamos, se dice clásicamente que de eh, conocimientos previos que relacionamos, porque eso es premisa, conocimiento previo, eh, Ok. llegamos precisamente a nuevos conocimientos, a conclusiones, pero se desentrañan de las premisas, están implícitos en las premisas, aun cuando algunos han querido tomar eso como algo que le resta importancia pues a la lógica y a la parte epistemológica de todo este asunto, pues al contrario, No, 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 es que el, 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 tampoco la interpretación puede carecer de un método, o sea, no es un plano, no solamente se atribuye al plano eminentemente subjetivista o intuitivo, de que yo entiendo que hay algo más allá, sino sí, que también pero, es producto de una elaboración lógica. sí, pero no ha habido planteamientos, yo no he visto, eh, que hagan una auténtica objeción de esto, porque al Ujú, final del día el pretender encontrar, ahí estaría ya un platonismo y además un platonismo que no es auténticamente de Platón, no sé cómo darme a platónico. entender, que ya Ok. raya precisamente en lo irracional, que ya raya en el absurdo, pues. Eso de tratar de encontrar, pues lo voy a tratar de aristotelizar así, de tratar de encontrar las causas fuera del ente, fuera de la Ujú, realidad, pues. ujú, ¿Ya? Entonces, la conclusión, el ergo del silogismo ya está virtualmente en las premisas. claro. Eh, y toda la función hermenéutica que se puede hacer a través del símbolo supone toda esta dinámica, ¿verdad? Metodológica Una construcción lógica. de la lógica, ¿no? Por Ujú, eso, eh, el, el, eh, creo que Beuchot se compromete más con el término icono que con el mismo símbolo, sí, aunque sí, sí, sí. Porque es más versátil. termina siendo los paralelos, nada más que uno de una tradición y otro de otra tradición filosófica. Yo Pero entiendo lo que entendí de Beuchot, el símbolo tiene una variabilidad en términos de una cantidad, puede ampliarse mucho el abanico de posibilidades, ¿no? Y sin embargo, el símbolo sí es muy referenciante a significados específicos. sí, como sea, voy a tratar apoyarme con la definición que reitera Beuchot. El símbolo icono nos hace pasar de la parte al todo, ir Ok, del fragmento al todo, es la definición que más reitera. Pero a lo que iba es que
el icono, la hermenéutica icónica, que es la propuesta de Beuchot, lo toma de este norteamericano Charles Sanders Peirce, que Ok, es el padre del pragmatismo norteamericano. Y a su vez, el genio, ¿verdad?, de Peirce, y que le va a dar pues la fuerza que tiene Peirce para ser quien fue, ok. precisamente lo toma de toda la tradición clásica escolástica. Wow, ¿qué tal? Entonces, Oye, para aquellos que hablan del obscurantismo de la Edad Media, ¿no? no, no, pues es que no se sostiene. Digo, he estado por ahí, quiero que en una de estas charlas Encuentros. que tenemos, Ajá, quiero ver si invitamos ahí un cuate que, de hecho, lo etiqueté en el primer video que hicimos, que se llama Humberto Romano. ok. Ahí luego agrégalo, salúdalo. Para hablar de Déjate, fenomenología. es que me vino un punto, algo que recientemente estaba revisando en YouTube, ese polémico dogma de la Iglesia Católica acerca de la Inmaculada Concepción, de que parece no haber los suficientes apoyos bíblicos para poder elaborar pues una conclusión de esta manera, ¿sí? Pero una vez que reviso, por ejemplo, a Don Scotto, con toda esta elaboración lógica, conceptual que realiza a partir de unos cuantos datos, es que sí es factible pensar, al menos dentro del cuerpo teológico, al mínimo católico, pensar en una Inmaculada Concepción, que luego fue registrado como dogma, creo que hasta 1800 y fracción, y contraviniendo hasta cierto punto a Santo Tomás de Aquino, que era como el pregonazo del aristotelismo en el cristianismo, ¿no? En el catolicismo. Pero fíjate hasta dónde es posible y me falta yo creo más cultura para penetrar, por ejemplo, en el análisis de los textos bíblicos y cómo, por ejemplo, el catolicismo, a través de su magisterio, se desprende ese pragmatismo de la libre interpretación que mencionan los protestantes, por ejemplo, sino que es el uso fundamentalmente de una exégesis hermenéutica. Sí, por ejemplo, el tema de la Inmaculada, como muchos otros dogmas, temas, por ejemplo, María Corredentora, pues es algo que ya supone la fe y sin embargo aún no hay pronunciamiento dogmático. Y el Ujú. de la Inmaculada, pues hay evidencia de que este ya es el sentir de la iglesia primitiva, hay evidencia en los padres de la iglesia, Ok, la patrística. pero, el dogma no va a llegar hasta prácticamente 2000 años después. Y curiosamente, interesante. Ahora, Sí. y que muchos, paréntesis, eh, por ahí tratan de, no sé, hasta salirse del tema propiamente y la importancia que tiene el dogma en la vida de fe y empiezan a politizar el asunto. Ah, sí. Pero, y en el fondo, esa politización hace que haya tanto, pues, prejuicio y son de los prejuicios más, no sé si decir fuertes del, El protestantismo, sobre y todo. del protestantismo sectario, porque también ese es otro boleto. Ujú. El mismo Lutero Lutero, sí. no, Calvino también. no andaba con esos rollos. Ahora, eh, bueno, Duns Scoto es finalmente el filósofo teólogo en el que se va a apoyar el magisterio
Y así en el caso del asunto de la Inmaculada y de otros temas teológicos o La dogmas, ascensión de María, ahí no siempre, digo por lo que comentabas ahorita, pues no siempre va a ser ah, no siempre va a ser Santo Tomás. Eh, exacto, es y curioso, bueno, ajá, en que Santo Tomás no tampoco se puede decir que se opuso al dogma. Y luego hay un teólogo mercedario, que yo fui religioso de la Orden de la Merced, ujú. que antes todavía de Dulce Escoto ya estaba trabajando el tema, Ah, qué interesante. y es San Pedro Pascual. Ok, déjalo anoto esto, porque ahora Este, sí me estás ilustrando. sí, San que, Pedro Pascual. pero pues sí, es medieval. Ujú. Este, ya él, ahí le puedes, seguir la pista a San Pedro Pascual. Que no es lo mismo que San Pascual Bailón. No, no, es que pues de la Merced, el único taquillero que más conocen, es San Ramón Onato. Ah, sí, sí, sí. De él sí debes de saber. O bueno, incluso luego, digo, yo veo que es como la competencia de San Judas Tadeo, Así, de que patrón de los imposibles. ajá, pero porque pues tú ves un 28 de octubre y ríos de gentes que quieren mucho a San Judas Tadeo. Y el otro, pues es San Ramón Onato, pero luego la gente ni sabe que es mercedario. Pero San Pedro Pascual, es yo creo que el primer teólogo que defendió a la Inmaculada. Así vas a ver que por ahí lo presentan ya poquito antes de Dulce Escoto, ¿no? Ok. Pero toda la Mariología es una profundización del mismo misterio de Cristo, es decir, la Mariología es cristocéntrica. No, no, Hijo, no completamente, entiendo, ¿no? no entiendo por qué bueno, creo que nos ha hecho falta, por un lado, precisar ese punto, es decir, la Mariología es cristocéntrica, nos hace profundizar en el mismo, De la encarnación. en la misma persona de Cristo, Ujú, ujú. y más aún en lo que dices, ¿no? Es decir, la, la soteriología, es decir, la salvación, eh, sin María, como que no termina de quedar completa teológica. Deja- Déjame lo entiendo así, que cuando estamos hablando de María, independientemente del personaje histórico de la María de carne y hueso, estamos hablando de la figura bíblica, de la figura del Evangelio. Está, así como hay un Cristo de la fe, hay una María de la fe, que se prefigura desde el Génesis y se retoma en el Apocalipsis, más allá de su, de su presencia física, de su humanidad, sino en términos del gran misterio de la historia de la salvación. Mira, esa separación entre
el Cristo histórico y el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y luego ahora, claro que cabe decirlo así, ¿no? La Ujú. María de la fe y la María historia. histórica, Si, como dice Aristóteles, por cierto, dividimos para entender, vale, pero son una claro. sola realidad. Ah, no, sí, 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 sí. Porque aun cuando alguno por ahí quisiera meter esta dicotomía como algo nuevo de la teología, pues no, tan no es nueva que las herejías de los primeros siglos, pues ya hacían esa dicotomía y luego no hallaban cómo juntar en una persona dos naturalezas. Y en Sí, María, pues, digo, entiendo el planteamiento que haces, aunque estrictamente hablando, pues no procede. Hay, a la luz del Nuevo Testamento, pues una lectura mariológica, o dicho de otro modo, se encuentran figuras de María, prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento. ujú. Pero lo más importante, creo, es, insisto, que en lo relativo a la salvación, yo la verdad es que encuentro incompleta la teología sin una De María. María, La María encuentro Reina. incompleta. ¿Por qué? Si bien es cierto que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, y bueno, pues esto es literal en el Nuevo Testamento, eh, pues la mediadora entre nosotros y Cristo, pues es María. De muchos modos se ha expresado eso en la piedad popular. No, no recuerdo dónde lo leí, pero me pareció interesantísimo, porque Jesús al encarnarse, evidentemente toma sustancia físico-química del vientre de María. No es que la humanidad la asume de María. Exactamente. Y por lo tanto, si María nace en pecado, hubiera sido como imposible esa conexión química, esa sustancia que heredará Jesús al Sí, 100% de María, humanamente hablando. hay la exposición tradicional que yo pienso que no hay que olvidar del, de la filosofía y más aún cosmovisión, del modo de pensar católico, se dice que es la del sentido común y que la filosofía del sentido común, pues precisamente es la escolástica aristotélico-tomista. Perfectísimo. Y Eso lo, esa, y ese sentido común, precisamente gracias a la lógica, gracias a la filosofía, pues es que lo agudizamos, ¿no? Típico ejemplo, ¿verdad? Se te da cantar, estudias canto, pues lo vas a hacer mejor. Y, y ese es el sentido común que conduce, bueno, ahorita referías a la Inmaculada, pero y con ese sentido común le damos contenido a muchos elementos bíblicos, bueno, del Nuevo Testamento, que nos refieren a María, la llena de gracia, o sea, todo lo que implica gracia, llena de gracia, si pierdes el sentido común, insisto, pues no lo comprendes y lo dejamos con todo respeto, ¿verdad? En esa expresión de que simplemente fue un instrumento. ándale, muy al estilo de las sectas, ¿no? Hay otra palabra que usan y de plano es un término demasiado Despectivo, es despectivo. despectivo porque, Cosificante. ándale, cosificante.
dicen un instrumento, como un recipiente, y llegan a usar la Pues como palabra. si ella no tuviera ni voluntad, ni fuerza, ni carácter, y como si Exactamente. no fuera depositaria de la gracia de Dios. Piensan que Llena, piensan que inmaculada significa que ella no fue libre, cuando hay mil expresiones, el sentir con el que lees lo relativo al fiat es algo así como diríamos hoy que todos en la corte celestial estaban haciendo changuitos porque dijera que sí. que sí, hágase a mí la voluntad del Señor. Ok, Sí. diríamos hoy, yo ahora entiendo mi vocación, pero de todos modos eres libre de decidir. Sí, Entonces, fíjate que yo lo entiendo cuando haces o ahora sí, esa analogía, ¿no? De que estaban los angelitos haciendo changuitos. Alguna expresión de Sartre la retomo de su obra de teatro Barioná, que decía, en ese momento se abre la tierra al cielo, a la eso, recepción del cielo. El mundo se hace permeable a la presencia de Dios. Y es ahí cuando, pues, toda la cuestión de Israel como pueblo, los profetas, adquieren sentido en la expresión de María. Si no, estaríamos todavía esperándolo. sí. Vamos ¿quieres que regresemos? ¿Cómo andas de tiempo? Porque ya aquí se va No, como, voy a salir. Hoy, como es sabadito, andamos. ok, No, voy con mi señora. Bueno, voy a tratar de buscarte en la semana a ver si podemos coincidir y órale, tener un segundo momento. ¿Sale? muy bien, hasta luego. Cuídate mucho. Vale. Hasta luego.